Lee Benden era un jovencito de entre 13 o 14 años. A la verdad, ser hijo de pastor tiende a ser complejo por el hecho de que el hijo de pastor tiene que conducirse de manera correcta delante de la sociedad y delante de la hermandad a la cual pertenece. Así que Lee, en cuestión de dogma, de doctrina, de comportamiento, siempre se consideraba un buen chico. Llegó el tiempo de terminar el periodo de la secundaria y entrar al siguiente nivel, y unos compañeros que a la verdad que apreciaban mucho a Lee le comentaron acerca de alguna reunión con un maestro en su casa para buscar el encuentro personal con Cristo Jesús. Cuando Lee recibe la invitación de uno de sus compañeros, él se queda observando al compañero que le invitó, porque a la verdad que él tenía muchos problemas de adicciones, y no necesariamente de medicinas, sino que tenía adicciones gravemente profundas. En ese marco, Lee le dice: ¿acaso tú me quieres enseñar de Cristo Jesús? A alguien que ha nacido en la iglesia, el cual pertenece a una tercera generación de adventismo, no tiene sentido ni razón de ser para mí el asistir a tal reunión. Así que los amigos se juntaron, fueron a la casa del maestro ese viernes por la tarde. Más allá de hablar de religión, hablaban de lo bueno que había sido con Cristo, Cristo con ellos, en el transitar de la secundaria. Hablaban cómo Jesús en su vida cotidiana se manifestaba, y entonces engrandecían su nombre. A punto estaban ya de concluir las clases, se vendría la graduación, y quizás muchos de esos compañeros no se volverían a ver. Hasta que nuevamente se acerca este amigo, compañero de Lee Benden, y le dice: Lee, acompáñanos a la reunión, es la última, participa con nosotros. De tal manera que Lee asintió con la cabeza y dijo: voy a ir. Cuando llegó a su casa, se preparó, guardó su Biblia, pero en la mente de Lee había este pensamiento: voy a ir a esa reunión, pero a fastidiarla. Hoy voy a fungir como el abogado del diablo y voy a hacer preguntas sumamente complicadas: el por qué el Señor permite el mal, el por qué el Señor permite que la gente sufra. Y al ver que los jóvenes, mis compañeros, no pueden contestar, se dibujará una gran sonrisa en mi rostro. Así que Lee llega a esa reunión, pero al ver lo que se suscita en esa reunión, él se percata que se habla de todo menos de religión. Se habla de lo que Cristo ha hecho en sus vidas y cómo expresan en gratitud cuán bueno ha sido ese Rey de Reyes y Señor de Señores que transforma los corazones. Cuando Lee observa eso, queda completamente desarmado. Lo que Lee no sabía es que sus compañeros tenían un círculo de oración y estaban orando constantemente por él. Estaba a punto de llegar a la conclusión de la reunión. Le comentaron a Lee: Lee, vamos a terminar con una oración. Arrodíllate con nosotros. Lee, sinceramente, se arrodilló, pero no cerró los ojos. No tenía en su corazón el deseo de orar. Así que los compañeros empezaron a orar y Lee empezó a llorar. Su corazón quedó sumamente quebrantado y él no entendía el por qué estaba llorando. Ese día, dice Lee Benden, yo nací de nuevo. Llegó a la casa de su papá, Morris Benden, corrió al cuarto, buscó su Biblia, y papá y mamá se percataron de que Lee tenía algo diferente en su rostro. Su vida había sido transformada por el Espíritu Santo. Al día siguiente, Lee bajó, se encontró con su padre en el comedor y le dijo: Padre, he entendido que antes hablaba de la verdad,
pero no conocía la verdad. Cristianismo, dijo Lee, es conocer y amar a Cristo Jesús. Morris Benden se puso tan contento. No refutó teológicamente, sino le dijo, verdaderamente te has encontrado con Cristo Jesús. Lee entonces dedicó un capítulo del libro de su papá a contar la experiencia de cómo nació en iglesia, pero no había conocido a Cristo Jesús. Algo así pasa en el Evangelio según San Juan. Hay un hombre llamado Nicodemo en San Juan capítulo 3 versículo 1. Este hombre formaba parte de la secta religiosa de los fariseos, así que no podemos decir que sea un hombre común y corriente. Es un hombre letrado, es un doctor de la ley, es un rabí. Este doctor de la ley conoce de la Biblia, sabe desde el Génesis hasta el Malaquías de memoria, porque una persona que era doctora de la ley no era aquella que tenía una Biblia aquí impresa, sino que la tenía grabada en su mente y la transmitía oralmente a su audiencia. Así que este hombre era sumamente culto, sumamente letrado. Pero la Biblia también habla de él y lo presenta como un principal entre los judíos. Podemos decir que este hombre tenía estatus social, era miembro de la secta de los fariseos, que en sí repercutían religiosa y políticamente al pueblo de la época, pero también era un príncipe de Israel. Así que podemos observar en San Juan 3:1 que Nicodemo es una persona culta, tiene posición social, pero que Nicodemo también es de la realeza judía, así que tiene riquezas. Nicodemo es de la alta sociedad. Este hombre podría decirse que era una persona llena de méritos propios, que constantemente les podía decir a muchos o a muchas personas, yo puedo. Era raro que Nicodemo fuera a pedir un favor. Lo común era que la gente viniese a pedir el favor a Nicodemo. Así que estaba acostumbrado a ayudar, pero no a ser ayudado. Este hombre, dice la palabra de Dios en el versículo 2 de San Juan 3, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué Nicodemo reconoce a Jesús como maestro? Según la sierva del Señor, Nicodemo estuvo en la purificación del templo, allí escondido detrás de una columna, cuando Jesús llegó e hizo una revolución allí con la mesa de los cambistas que hacían negocio en la casa de Dios, y Jesús con una ira santa sacude el ambiente y la gente desesperanzada se acerca a Jesús y recibe palabras de aliento y las personas enfermas son sanadas. Nicodemo en su mente se preguntaba cómo este hombre hace esas obras, así que lo relacionaba como un enviado de Dios. ¿Saben? Como Nicodemo es una persona importante para la sociedad, siempre estaba preocupado por el qué dirán, por la vergüenza de que lo vean con Cristo, este maestro que anda con publicanos y pecadores y que interpreta la ley de una manera totalmente diferente de la época. Así que Nicodemo siente atracción por Jesús, pero a la vez se avergüenza de Jesús y decide mejor visitarlo de noche, donde la gente no sabrá que tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Reconoce a Jesús como alguien enviado de Dios y le dice, maestro. ¡Oh, qué expresión tan grandiosa! Maestro, un didascalos, un título de respeto, es un reconocimiento de parte de Nicodemo hacia Jesús. Pero Jesús es más que un maestro, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Redentor. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios.
Nicodemo va al encuentro con Jesús creyendo que es un simple maestro, reconoce que los milagros que hace vienen de Dios, pero no ve a Jesús como su único y suficiente Salvador. Así que Jesús no está interesado en tener una plática con Nicodemo de maestro a maestro, no le interesa el punto teológico acerca de la salvación, no le interesa hablar de la teología bíblica que implica el plan de salvación. Lo que a Jesús le interesa es que Nicodemo nazca de nuevo. Y como Jesús ve los corazones, ve las intenciones, en San Juan capítulo 3 va al meollo del asunto. San Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que vivir en carne propia la experiencia del nuevo nacimiento, porque el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque el que no ha experimentado la conversión no puede ver las cosas espirituales, no puede discernir la palabra de Dios, no puede entender las cosas de lo alto. Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo para discernir las cosas espirituales. Aunque Nicodemo conoce de Dios, no conoce a Dios. Aunque Nicodemo conoce la verdad, no se relaciona con la verdad, porque la verdad, más que un concepto, más que una dogma, es una persona y se llama Cristo Jesús. Por eso el Señor dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Conoce acerca de la verdad, pero no se ha convertido a la verdad. Es sumamente religioso, pero no es cristiano. Porque un cristiano conoce la verdad, pero se relaciona con la verdad y la verdad cambia su vida para honra y gloria de Dios. Así que Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Increíblemente, Nicodemo, siendo doctor de la ley, debería entender el ABC del nuevo nacimiento, debería entender los rudimentos básicos de cómo Dios transforma a los seres humanos. Pero en San Juan 3:4 pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso tiene que ser devuelto al vientre de su madre y volver a nacer? ¿Qué es lo que pensaba Nicodemo, que no comprendía lo que Jesús les decía? En la época de Nicodemo había un concepto muy planteado, muy básico, se llamaba el proselitismo. Un prosélito se definía como un converso, pero la definición de prosélito se puede decir que es así: aquel que ha venido a unirse. Habían sectas religiosas, los escribas, los fariseos, los celotes, los esenios, y cada una de estas sectas religiosas hacían discípulos. Pero cuando un fariseo transmitía la enseñanza oral a un discípulo, se decía que ese discípulo era un prosélito, era un nuevo converso, que se anexaba a una religión o a una secta. De manera que en la mente de Nicodemo, un converso es aquel que ha venido a unirse a una religión. Pero la religión en sí misma no salva. La religión es el conducto que te lleva al encuentro con la persona que sí salva y se llama Cristo Jesús. Por eso se dice que un religioso, en el término más profundo y sencillo a la vez, es una persona que está ligada o atada a un conjunto de creencias o dogmas, pero que no necesariamente esas creencias o dogmas están basadas en la palabra de Dios. Pero un cristiano, según su sufijo, es una persona que pertenece al pueblo de Mesías porque conoce y ama al Mesías. Así que Nicodemo entendía sumamente lo que es ser un prosélito, pero no entendía claramente lo que es ser un cristiano.
Por eso cuando el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo, no lo comprende. En el verso 5, el Señor Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para tú experimentar el nuevo nacimiento, para tú experimentar tu segundo nacimiento, Nicodemo, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Nicodemo siempre vivió creyendo que el proselitismo era producido por el esfuerzo humano. Dado que él lo podía todo, él podía cambiar su propio carácter, mudar su conducta. Pero ahora Jesús le dice: tú no puedes cambiarte a ti mismo, tú tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y interesante es lo que dice el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, que este pensamiento quede grabado con tinta indeleble en tu mente. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural. Es un proceso espiritual. Solo Dios puede ocasionarlo en la vida del hombre. Y esta obra sobrenatural es como la experiencia con el viento que sopla de una dirección hacia otra. Ni tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero sí puedes ver los efectos en tu vida. Puedes ver los frutos de la transformación que el Espíritu Santo hace en tu corazón. No se puede explicar, pero la gente ve que Cristo Jesús, en la persona del Espíritu Santo, está transformando a aquella persona. Esto desató un conflicto en Nicodemo. Todo el tiempo creyendo, teniendo la idea inherente de que el nuevo nacimiento es algo que el ser humano puede producir. Así que formula la pregunta del $1.000.000. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¡Oh! He entendido, Señor. He comprendido, Señor Jesús, que yo no puedo suscitar mi nuevo nacimiento. Pero, Señor, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo entonces colocarme en una posición más favorable para que el Espíritu Santo produzca en mí un nuevo nacimiento? Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque el que no nace de nuevo no entrará en el reino de Dios. Así que esto es sumamente imprescindible para la vida del cristiano, porque si no es convertido, no heredará la patria eterna. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo lograrlo? Y el Señor Jesús le señala un evento histórico y le recuerda la serpiente de bronce. San Juan 3:14 y 15. Y Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, ¿te acuerdas de la serpiente? ¿Qué hay con la serpiente, Señor? Así como la serpiente ha sido levantada, o en su momento fue levantada, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo que puedes hacer, Nicodemo. Puedes mirar y vivir. ¡Oh! ¡Qué profundo punto teológico le presenta Cristo Jesús a Nicodemo! En Números capítulo 21 dice el verso 4: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés.
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y dice el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto y aquel que miraba vivía, así tú tienes que mirarme a mí para entonces vivir eternamente. El contexto histórico es sumamente interesante porque uno llegase a pensar que Jehová envía las serpientes ardientes. El texto bíblico en sí dice que el pueblo se desanimó, que el pueblo se quejó, que el pueblo señaló a Jehová y a Moisés, y entonces, en acto seguido, Jehová envía serpientes ardientes y el pueblo empieza a morir. De aquí nace la idea de que Dios es un Dios castigador, de que Dios es un Dios déspota, arbitrario, que se complace en que sus criaturas sufran. Pero déjenme decirles que el contexto es muy importante. ¿Dónde se encuentra el pueblo de Dios? Peregrinando en el desierto. ¿Dónde habitan las serpientes? En el desierto. Pero ¿saben qué está pasando? Que el Señor cuida a sus hijos si sus hijos le permiten al Señor cuidarlos. En el transcurso en el desierto, una columna de nube los protegía del sol, porque imagínense la temperatura que había en el desierto, pero en la noche había un frío que calaba los huesos y había una columna de fuego que les proveía de sol. Cuando el pueblo de Dios se queja contra Jehová, cuando el pueblo de Dios murmura contra Jehová, manifiesta una falta de fe. Y entonces, al decirle a Jehová, ya no queremos nada contigo, la columna de fuego desaparece, el sol que les proveía calor también desaparece, y lo más natural es que las serpientes vuelvan a su hábitat natural. Y entonces empiezan a morder al pueblo. Y lo peor que usted puede hacer cuando le muerde una serpiente es correr. Circula más rápido la sangre y se muere más rápido. Yo me imagino que el pueblo andaba de aquí para allá porque las serpientes estaban por todos lados y hubo mucha gente que moría y el pueblo desesperado. Y entonces Moisés, pueblo, mirad y vivid. Y el que creía, miraba y era sanado. Pero el que no creía seguía corriendo y moría. Porque el que mira a Cristo vivirá por siempre. ¿Te imaginas este cuadro? Me muerde una serpiente. Me acerco allá al hospital del sureste. Me atiende el pastor, el doctor, Nahum. Le digo, doctor, me acaba de morder una serpiente, ¿tiene el antídoto? Y me dice, ven, pasa para acá, Jorge. Y, sí, doctor, ¿a dónde? Aquí. ¿Ya viste ese cuadro? ¿Ya viste la serpiente? Es la serpiente de bronce. Mira y te vas a sanar. Yo le voy a decir, doctor, ¿qué le pasa? Deme el antídoto, ¿me voy a morir? ¿Le parece congruente eso a usted? ¿Por qué? Porque lo que está suscitándose en la experiencia del pueblo es un acto sobrenatural. No se puede explicar, pero Dios puede producir en ti el vivir por siempre, el ser resucitado espiritualmente. Así que el pueblo, aquel que creía, miraba y vivía. Pero aquel que no creía, no miraba y moría. Nicodemo, hay algo que tú puedes hacer para nacer de nuevo. Has de mirar y vivir. Has de poner los ojos en el autor y consumador de la fe.
Interesante texto bíblico, el de Isaías 45:22, donde el Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No mires al hermano, no mires al pastor, no mires a otras personas, mira a Cristo y vive. Yo digo, sea alabado el nombre de Dios. Porque el que mira a Cristo vivirá por siempre. De allí la premisa de Martín Lutero, cuando estudio a ese hombre de Dios. Él citó este pensamiento, realmente lo inventó, yo lo estoy citando. Si me miro a mí, no veo cómo salvarme, pero si miro a Cristo, no veo cómo perderme. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Porque si tú te miras a ti o miras a los demás, estás condenado por siempre. Pero si miras a Cristo, no hay forma de que te pierdas, porque la única fuente de salvación es Cristo Jesús. Interesante el símbolo. La serpiente de bronce representa a Cristo. Solo Cristo nos cura del veneno del pecado. ¿Por qué Cristo Jesús es representado por la serpiente? Y con esto quiero ir aterrizando. Por lo menos hay 5 razones por las cuales la serpiente de bronce es un excelente símbolo de Cristo Jesús. Razón número 1. En el Edén, según Génesis capítulo 3, la serpiente fue maldita por Dios. Volaba, dice la sierva del Señor, pero recibió una maldición de parte de Jehová y ahora se arrastra en el polvo de la tierra. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo Jesús se haría maldito por causa de nuestros pecados. Porque aquel que es crucificado en un madero es un maldito. Y la serpiente fue maldecida en el Edén. Número 2, la serpiente de bronce tenía forma de serpiente, pero sin veneno. Así como Cristo Jesús tomó la forma humana, pero sin pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y número 3, la serpiente fue levantada de manera pública para que todo aquel que la mirare viviera. Cristo Jesús dijo en San Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El que mira a Jesús pendiendo de la cruz del Calvario tiene vida y es sanado del veneno del pecado. Número 4, había una sola serpiente para que todos puedan ver. Así como solo hay un medio de salvación y se llama Cristo Jesús. Y número 5, aquel que contemplaba la serpiente creyendo, vivía. Aquel que contemple a Cristo, vivirá por siempre. La pregunta es, ¿has de mirar y vivir? Iglesia, el tiempo que estamos viviendo anuncia que Cristo Jesús viene por segunda vez. Y todo aquel que creyendo mire a Cristo, vivirá. La pregunta es, ¿en quién vas a poner los ojos? Hoy somos invitados en mirar a Cristo y vivir por siempre. Mientras entonamos el último himno, invito a la hermana, si tú en este día decides mirar a Jesús para vivir, mientras cantamos este canto y le dices, Señor, yo quiero mirarte para nacer de nuevo y heredar el reino de Dios, te invito a que te coloques de pie mientras cantamos, y si quieres que Jesús en su Espíritu Santo transforme tu ser, acércate un poquito al frente para que hagamos una oración. Himno número 211. ¿Puestos de pie?
gracia y amor, Río terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y los terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás fallará su promesa, con fe hazle tu petición. Al mundo perdido anuncia las nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. El que mire, vivirá. El que mire, vivirá. El autor de Hebreos, entendiendo que la audiencia está siendo sacudida por causa de Cristo, viviendo persecución, les invita a redirigir su mirada al autor y consumador de la fe y recordar que ese autor y consumador de la fe intercede por ellos en el santuario celestial y todo lo que hace es a favor de su pueblo escogido. En este día, si tú quieres poner los ojos en ese autor y consumador de la fe, quiero invitarte a que pases al frente aquí conmigo para que hagamos una oración. ¿Cuál es la razón de que tú pases al frente? El compromiso con Dios de que tú le des el derecho para que transforme tu vida y te haga nacer de nuevo. Dios no puede hacer en el ser humano lo que el ser humano no le permite. Pero si tú le permites hoy a Jesús hacerte nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo, Dios se compromete en transformar tu vida y hacer de ti una fuente de bendición que refleje el carácter de Cristo Jesús y anuncie que ese Señor viene por segunda vez. Mira a Jesús, querido hermano. Iglesia de Boulevard, mira a Jesús. Míralo y vive. No mires a los demás. Mira al autor y consumador de la fe. Pon los ojos en Dios para que Dios te habilite, para que Dios te capacite y para que Dios te fortalezca con su diestra todopoderosa. Si has aceptado esa invitación, te invito a que inclines el rostro y hagamos una oración. Padre eterno que estás en el cielo, santo, santo,
Santo es tu nombre, oh Dios. Hemos pasado al frente porque hemos creído y hemos decidido mirar a Cristo Jesús, para que al mirarlo tú nos hagas nacer de nuevo